justicia divina. Dios, para castigar a su pueblo, dirigió una nación lejana, es decir, que tenía entre sus manos a todo el imperio del mundo. Era el Yahvé del universo, no solo alguien capaz de intervenir en los intereses de su pueblo, sino el único verdadero para todos los pueblos. Eso decían los profetas. El monoteísmo absoluto es el mayor, el más noble, el más admirable aporte que Israel aportó a la historia del hombre. ¿Por qué? Porque es algo que está por encima del hombre. Por aquella época aparece la expresión equivalente a la palabra santo. Este es el superlativo absoluto, la trascendencia de un Dios que se alza encima de todo, que se separa de todo. En ello, Isaías y los demás profetas no tenían una idea tan diferente de la nuestra a cerca de 3.000 años de distancia. Este era un progreso incomparable a nivel del espíritu. Se tenía la convicción de que el tiempo de la desgracia, la vuelta a la pobreza y a la insignificancia política, quitándole a Israel estas preocupaciones que eran suyas desde su entrada en la tierra prometida, que la habían alejado de Dios. Se tenía la convicción de que el tiempo de la desgracia lo devolverían a Dios, a la lealtad, a la confianza, a la generosidad. En vano, el culto de Yahvé había tratado de inculcarles todo ello. Así que había que darles otra alianza, ya que la primera estaba rota. Esta alianza más moral, más espiritualizada, será un enorme paso hacia adelante. Algunos pasajes de los profetas hacen pensar que esperaban a un nuevo David, que vendría después de una intervención arrolladora de Yahvé. Ahí están las primicias del mesianismo judaico. Pero lo mejor de su pensamiento profético fue la alta, la noble idea postulada por el monoteísmo y la idea de una era de paz universal que sucederá a este tiempo de desgracia. Entonces, Israel, el pueblo de Yahvé, será el centro del universo, no el centro material, sino que vendrán a él para aprender el conocimiento de Dios y el gusto por una paz infinita. Este es el aporte de los profetas del siglo VIII. Después del año 721, la historia política de Judá es la de un pequeño pueblo insignificante, tributario de Asiria. Pero su historia religiosa es más densa. Sigue habiendo una cantidad de indiferentes a quienes ninguna catástrofe en el mundo sabría enseñar nada. Pero hay fieles persuadidos que esta idolatría y la infidelidad, la violación a la alianza, son las que trajeron el castigo. Así es como nace un movimiento reformista. Este movimiento es judeano, centrado alrededor de Jerusalén y de su templo. Cuenta con la élite intelectual y el clero. Como todos los discípulos, estos reformistas rebajan el alto pensamiento de sus maestros. Su mirada es más inmediata. En la Torá, es decir, en la doctrina de Yahvé, solo ven la codificación de la enseñanza, poniendo en primera línea la ley escrita. Inauguraron así una propensión al juridismo. Hubo algo así como una izquierdización en la fe, en el monoteísmo que los profetas habían deducido y enseñado, en la justicia absoluta de Yahvé. Se redujo esta justicia absoluta a una suerte de teoría de la retribución. Haces bien, te pago; no haces bien, no te pago. Desconociendo la libertad de Yahvé, el inaccesible. Lo transformaron en alguien obligado a recompensar sus fieles con la dicha material, la única imaginable. Simple, tan simplón, tan nada, tan ¿qué les voy a decir?
la predicación profética fue achicada, desviada por los partidarios. Al mismo tiempo, estos dieron eficacia a las ideas, poniéndolas por escrito. A nivel jurídico, redactaron algo así como un directorio, donde integraron todos los mandamientos y deberes de la vida religiosa, puestos en la boca de Moisés, para mantener la tradición. Será la Carta de la Nueva Alianza. Este documento fue conservado en el Pentateuco. Es uno de sus 4 fuentes principales. Se le conoce como el Deuterónomo, la ley segunda, la ley ulterior. Este es el sentido de la palabra. Es el sermón izquierdizado, una afirmación perentoria del monoteísmo que representa un radical cambio de mentalidad desde el Código de la Alianza, donde se podía rendir culto a Yahvé en donde sea, en donde se manifestaba su presencia. Ahí ya no. Debía ser exclusivamente en el lugar que Yahvé habría escogido y en ningún otro. Se trata de Jerusalén y de su templo, ningún otro lugar. El largo catálogo del capítulo 28 cita todas las bendiciones y calamidades prometidas. Es la teoría de la retribución. Quisieron reeditar la ley y de una vez refundaron y acomodaron y hicieron lo que quisieron. La historia de su pueblo fue acomodada. Rearreglaron los documentos preexistentes. Por ejemplo, a la noticia biográfica del rey de Judá, Ezequías, agregaron anacronismos. Bueno, barbaridades y medias. Esto... Estamos bien, les voy a hablar de sexo. No les voy a hablar de filosofía medieval, de sexo. Parece que Raimundo Leovio, después de leer a todo Aristóteles, se trepó a un árbol y dijo: hasta aquí llegué. La sexual funciona como un paradigma de la relación dual. Parece encarnar el modelo de una relación de oposición. En un principio, dice Platón en el banquete, este es el patrón de la casa aquí, dice: en un principio estaban los andróginos, que fueron cortados en 2. Desde entonces cada mitad trata de unirse con la otra. En las Upanishads de la India, es el Dios que, queriendo escapar de su soledad, se divide a sí mismo en 2 mitades de sexo opuesto que engendrarán la humanidad. En cuanto al número de los sexos, he encontrado en la literatura científica un estudio matemático muy serio publicado por la revista Theoretical Population Biology, que demuestra que el mejor número posible no es 44, no es 5, sino 2, nada más, 2 sexos. Bien, el hombre desciende del sexo. La mayoría de las especies vivientes son el producto de una evolución cuyo acelerador es el sexo. La sexualidad ha permitido la multiplicación y la complejidad de las formas de lo viviente. Sin ella, la naturaleza jamás hubiera dado nacimiento a la prodigiosa diversidad que tenemos en la biosfera. Varios millones de especies viven en la biosfera. Ningún organismo un poco complejo hubiera podido nacer. Esta potencia innovadora, multiplicadora, es el sexo. Sin embargo, no hay que creer que la sexualidad sea una necesidad de la vida o de la evolución. Los seres vivos se reproducen desde la noche de los tiempos sin sexo. Ahora me preguntarán cuál es la diferencia entre sexo y reproducción. Toda la diferencia del mundo. Es más, la expresión reproducción sexual es una estupidez. Reproducirse es fabricar algo parecido, copias conformes al modelo. Es el caso de las bacterias, de los virus, otros organismos unicelulares.
que producen sin cesar clones idénticos. Una bacteria se multiplica por 2 cada media hora, al cabo de 24 horas podrá, en teoría y en un medio favorable, producir hasta 300.000 billones de copias, según un proceso muy simple. A se divide en A1 y A2, parecidos entre sí y parecidos a A. El primer A desaparece, las 2 bacterias de la primera generación se dividen a su vez, dan 4 individuos, luego 8, luego 16, etc. Saben que así encontramos en la naturaleza cadenas de vida ininterrumpidas desde miles de millones de años y cuyos representantes actuales son probablemente parecidos a las más antiguas generaciones. Digo parecidos, no idénticos, porque la reproducción también tiene errores de copiado. Esas se llaman mutaciones, que dan nacimiento a nuevos linajes. Salvo esos accidentes relativamente raros, que representan la única fuente de diversificación en los seres vivos no sexuados. Salvo estos, la reproducción funciona como una máquina a fabricar algo parecido. La sexualidad funciona al revés. La procreación sexual jamás fabrica 2 veces el mismo ser. Aún el verdadero gemelo, hijo de la división de un mismo huevo, difiere de su gemelo. François Jacob dice: la sexualidad es una máquina a fabricar diferencias. ¿De dónde viene esta capacidad de innovación de la sexualidad? Miren, en los organismos sin sexo, el potencial genético es copiado exactamente a cada generación. En cambio, en las especies sexuales, la fabricación de un descendiente requiere de una mezcla íntima de 2 medio potenciales que provienen de 2 padres, macho y hembra. De ahí viene. Voy a tener que seguir contándoles esta historia de erotismo científico, de transgenética. El universo de los posibles está limitado por la rareza, por la lentitud de la innovación. En cambio, en la sexualidad se acelera el ritmo de la evolución. Estaríamos todavía en el principio de la historia de la vida, es decir, no estaríamos aquí para hablar sobre sexo. Ahora, en la naturaleza hay predominio de especies sexuadas sobre especies asexuadas. Eso quiere decir que la naturaleza prefiere el sexo para la producción, la procreación de los seres vivos. De los millones de especies vivas conocidas, casi el 95% son sexuadas. Las demás especies se llaman partenogenéticas y se reproducen a partir de huevos no fecundados y solo tienen hembras. ¿Por qué este predominio de la sexualidad? No parece que la reproducción asexuada sea un vestigio de los tiempos pasados. Tenemos tendencia a creer que somos la cereza del pastel. Es decir, antes no había reproducción sexuada y luego venimos nosotros bien evolucionados y hacemos sexo. No es cierto. Es más bien lo contrario. Los linajes asexuados, los linajes partenogenéticos, poseen reliquias de sexualidad. Algo así como órganos que se han vuelto inútiles o simulaciones de apareamientos. Es decir, que fueron sexuados y dejaron de serlo. Es decir, no somos la cereza del pastel, somos más bien la harina inicial. Se admite que el destino de las especies está gobernado por las mutaciones y la selección natural. Parece que una sobrevivencia sea el fruto de algunas ventajas en relación con los linajes que se apagan. Si hay más sexo en la naturaleza, es que alguna ventaja ha de tener para la naturaleza. La principal ventaja de los linajes no sexuados está del lado energético. ¿Qué significa eso? Miren, el costo de producción de los descendientes es mucho menor. Hay autonomía en su reproducción, uno se pone solo a reproducir, no necesita de nadie.
Hay autonomía en la fecundación. No se necesita una maquinaria compleja de seducción como nosotros necesitamos. No se necesita de copulaciones para la procreación de las especies. Esas copulaciones son un verdadero derroche de energía. Los linajes asexuados además tienen una ventaja aritmética: la posibilidad de proliferar mucho más rápidamente que las especies sexuadas. ¿Cuáles son las ventajas del sexo? En cambio, la primera ventaja de la sexualidad es la gran variabilidad genética de una especie, que lleva a la mezcla de genes de individuos diferentes durante la fecundación y las recombinaciones que siguen. Nuestra ventaja como seres sexuados, todos los seres sexuados, es que somos variables, es la otredad. El punto fuerte del sexo es entonces la rapidez de la evolución de los seres. La diversidad genética permite una mejor adaptación al clima, a la confrontación con otras especies. Esta mejor adaptabilidad es una ventaja a posteriori, la evolución no prevé. Al observar las raras especies en las cuales coexisten sexo y partenogénesis, existe eso. Hay bichos donde existe el sexo por un lado y la posibilidad de procrear sin sexo. Si observamos estos bichos, vemos que las líneas no sexuales no proliferan. ¿Por qué? Por ejemplo, no aguantan el invierno, mientras que las líneas sexuales sobreviven. En algunas plantas, las líneas sexuales dominan gracias a la diseminación de sus granos. Las líneas partenogenéticas no sexuales son más frágiles. Tienen una duración de vida relativamente breve. Ahora, ¿quieren un cuento de horror? Escuchen bien. Casi todas las especies sexuadas son susceptibles de abandonar su sexualidad. Con una cierta evolución, si es que ocurre, señores muy machos pueden llegar a ser partenogénicos, es decir, pueden llegar a ser no sexuados. ¿Qué pasaría? Ese es el cuento de horror. La existencia y el mantenimiento del sexo son fortuitos. ¿Cuándo apareció el sexo en la historia de lo vivo? El sexo es una característica ancestral de la vida. El origen del sexo se confunde con el origen de la vida. Las especies a reproducción asexuada son especies que han perdido el uso del sexo. No son especies que jamás lo han tenido. Imaginemos nuestro planeta cuando era joven. Los microorganismos, bacterias, otros microbios, tienen la misma edad evolutiva que nosotros. Son simples, a menudo una sola célula, no tienen órgano. Su éxito evolutivo nos demuestra que sería falso considerarlos como primitivos. No son primitivos, habrían desaparecido de serlo. El sexo es el encuentro de dos informaciones genéticas diferentes que se asocian para formar una nueva entidad. Ahora, para que se asocien necesitamos condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones para poner dos informaciones genéticas en presencia una de otra? Una primera condición: hay que tener su propia información genética. Esto es fácil. 2. Hay que ser capaz de encontrar otra información genética. Eso ya es un poco más complicado. 3. Hay que tener la manera de mezclar las dos informaciones. El problema mayor entonces es el otro. ¿Dónde encontrarlo? En la naturaleza existen 3 métodos: cazarlo, tomar lo que se encuentra a la mano o establecer intercambios con aquellos que tienen el mismo problema que uno. Entonces se trata de ir a buscar la otra información. Todos los niveles de refinamiento son posibles cuando se trata de ir a buscar la información adecuada con la cual vamos a crear algo nuevo.
Entre las bacterias hay un instrumento particular que se llama el pilus. ¿Les suena, verdad? Este pilus permite transferir una información genética entre bacterias. Cuando esta información no está integrada, hay parasitismo, es decir, infección. Además, se puede generalizar esta constatación simpática. Cuando hablamos de sexo, jamás estamos lejos de la infección. Me explico. Digo herencia e infección. No están lejos unas de otras. El sexo puede muy bien parecerse al parasitismo. Cuando tenemos gripa, unas secuencias de ADN, llamadas virus, colonizan el organismo. La información que llevan les sirve para multiplicarse y nos hacen estornudar. Esto es el pilus, es su pilus. Cada vez que un virus se transmite, podemos preguntarnos si se trata de sexo o de infección. En la medida en que estas informaciones son capaces de integrarse en un genoma, ¿por qué no considerarlas como parte del genoma? ¿No son útiles para el organismo? ¿Son más bien problemáticas? Por supuesto. Sin embargo, si debiéramos excluir del patrimonio genético todo lo que no es útil, apenas quedaría una secuencia de cada 5. Y si generalizamos y extrapolamos aún más, si debemos excluir de la nación a todos los que no son útiles, yo digo que quedaría menos de 1 por cada 5. Frente a los cazadores que se lanzan al agua para encontrar compañero, hay los oportunistas que esperan simplemente que éste venga hacia ellos. Para las bacterias hay que tener cuidado porque hay los agresivos que solo tienen un programa: introducirse en una bacteria, multiplicarse en ella, destruirla y reempezar. En la naturaleza de los humanos también pasa lo mismo. Hay unos señores bacterias. La mayoría de los seres vivos tienen buenas razones para empezar en pequeño, porque esto les permite mandar a sus descendientes lejos a diseminar sus genes. Y la diseminación se vuelve un asunto de sexo. Si se andan preguntando por qué les hablo de esas porquerías cuando esperaban que les hable de Marilyn Monroe, miren, los seres vivos actuales tienen todos un origen común. El código genético es casi universal. Las arquebacterias son nuestras primas, lejanas por supuesto, pero primas, no abuelas. La duración que les separa del ancestro del mundo vivo es la misma para ellas y para nosotros. La evolución en ellas habría suprimido las estructuras que sobran, que disminuyen su eficiencia, que son los órganos sexuales, la seducción, todo es ritual, pero compartimos casi totalmente el código genético. En muchos animales hay 2 sexos. En la mayoría de las plantas los individuos son hermafroditas. En algunas especies existe un sistema de autoincompatibilidad que hace que 2 individuos que tienen el mismo genotipo, es decir, demasiado parecidos, no puedan reproducirse entre sí. En particular, un individuo, aunque fuera hermafrodita, no puede entonces reproducirse consigo mismo. En el trébol, los individuos son todos hermafroditas, pero el número de grupos de reproducción, es decir, de sexos, puede ser varias decenas. Así, cada individuo puede reproducirse con todos los demás, salvo aquellos que tienen el mismo genotipo que él. A menudo la madre se ocupará del descendiente durante los primeros tiempos de su desarrollo. A veces es el macho el que tiene que contribuir. A veces los papeles se invierten. Miren, como en el caso del hipocampo, ahí la hembra pone los huevos en la bolsa incubadora del macho, o en el caso del sapo, por ejemplo, que guarda los huevos entre sus patas y los cuida hasta que estén. Pero estos casos son célebres justamente porque son raros. En la mayoría de las especies, el macho no contribuye en nada. Es más, puede ser el principal depredador. Cioran decía que el espermatozoide es el bandido al estado puro. A pesar de sus diferencias de escenarios, los
machos tienen un origen de parásitos. Tratemos de imaginar los orígenes de la vida. Primero los intercambios anárquicos y luego les suceden unos intercambios organizados con un otro escogido. Entonces emerge el sexo bajo su forma moderna y con el sexo aparece la especie. Esta es un conjunto de individuos que intercambian genes de manera organizada por medio de la sexualidad. Así que el sexo es la búsqueda del otro, el diferente, pero no muy diferente. El otro genético, ni demasiado cercano ni demasiado lejano. En la Biblia, la aparición del sexo ni siquiera se relaciona con la reproducción. El hombre hubiera podido ser hermafrodita, porque en un principio era andrógino. Adán ha sido creado macho y hembra a la vez, pero como ignoraba su estado de criatura, no pudo imaginarse haber heredado de la toda potencia divina. Para que no se tome por un absoluto, el hombre debía hacer la experiencia de la otredad. No es bueno que Adán esté solo, dijo Dios. El nacimiento de Eva hizo nacer la dualidad de los sexos e hizo perder a Adán su unidad primitiva. Eso dice la Biblia. Adán descubrió a la vez su identidad masculina y su imperfección. Uniéndose, el hombre y la mujer están invitados a reencontrar la plenitud originaria. Así que la Biblia parece asignar a la sexualidad una función cumplidora, reveladora de la naturaleza humana. Si Dios se basta a sí mismo, el hombre en cambio no puede realizarse plenamente si no es en su relación con el otro. Ahora, ¿por qué en el mundo vivo el envejecimiento y la muerte van junto con la reproducción sexual? ¿Acaso la mortandad de las especies sexuadas es necesaria a la evolución? La muerte sirve a dejar el lugar a las formas nuevas, sin las cuales ninguna selección evolutiva podría efectuarse. Dejamos el lugar a los nuevos. Los nuevos tipos solo podrán difundir sus combinaciones si los antiguos les dejan el lugar. A menudo se concibe la evolución como un proceso de perfeccionamiento que trae sin cesar formas más complejas. Es esta maldita idea de progreso. Se supone que somos cada vez más evolucionados, es decir, superiores. Este era el punto de vista de Teilhard de Chardin. Él esperaba casar la evolución con la teología, y esto era un contrasentido. La vida es el resultado del azar y de la necesidad. El azar de las mutaciones y de las recombinaciones y la necesidad de las leyes naturales. No se puede suponer que la evolución debía necesariamente ocurrir. No era necesaria. Sin embargo, ocurrió. La selección natural parece haber establecido una relación necesaria entre el sexo y la muerte. Debemos suponer dos accidentes. Primero, una forma primaria de sexualidad que permite intercambiar el material genético entre células no parecidas. Aún no es la reproducción sexual. Estos intercambios permiten a una célula servirse del material genético de otra célula a fin de reparar su material genético propio. El segundo descubrimiento fue la cooperación entre células. Todo organismo complejo supone una diferenciación de funciones. Eso es división del trabajo. Extrapolando otra vez, esto que vemos a nivel de las células finalmente vuelve a ocurrir a nivel de la sociedad. Estoy diciendo claramente que la división
sexual del trabajo social está en la naturaleza. Las feministas me van a linchar después de decir eso, pero ahí está. Eso es ciencia, no es ideología. Ahora, hay aquí una idea inmensa. Nos preguntamos muchas veces por qué las generaciones no aprenden una de otra. ¿Por qué la información acumulada en una generación? Eso es ciencia, no es ideología. Ahora, hay aquí una idea inmensa. Nos preguntamos muchas veces por qué las generaciones no aprenden una de otra. ¿Por qué la información acumulada en una generación no pasa a la siguiente? Pero imposibilidad de hacer pasar información de una generación a otra. ¿Por qué? Finalmente es una pregunta filosófica. ¿Por qué no aprendemos? Porque hay que redescubrir el fuego a cada generación. A final del siglo pasado, un biólogo alemán llamado Augusto Weismann formuló que ninguna modificación del individuo en el curso de su vida sabría influenciar la generación siguiente. Esto se llamó la barrera de Weismann. Explica por qué ninguna mejoría lograda por el esfuerzo de un individuo sabría ser transmitida genéticamente a su progenitura. Weismann tenía razón. Esta barrera es infranqueable. ¿Acaso es necesaria? Hay varias respuestas a eso. Nunca pasamos aprendizaje y experiencia a través de las generaciones. ¿Por qué? Para mantener la necesidad, la ineluctabilidad de la muerte. Si aprendiéramos, no moriríamos. Déjenme explicarles esto de manera un poco más seria. Sabemos que la reproducción sexuada es a la vez costosa y peligrosa. Costosa porque se necesitan dos individuos en lugar de uno para producir otros. Peligrosa porque a cada mezcla genética se destruye un plan que ha funcionado para reemplazarlo con otro que es rehén del azar. No sabemos si va a funcionar o no. La reproducción asexuada, no sexuada, parece a primera vista y de lejos muy superior. Es sentido común. Según el principio de que si una fórmula es buena, no hay razones para traerle modificaciones que la harán más cara y menos fiable. Sin embargo, no existe un solo organismo multicelular diferenciado que no haya utilizado el método sexual en el curso de su evolución. La selección ha favorecido la reproducción sexual. La naturaleza ama el sexo. Quizá porque, al mezclar las castas genéticas, permite ganar la lucha contra los parásitos. Los parásitos prefieren un medio estable. Tenemos razones para creer que la muerte del individuo es programada. Se trata de un fenómeno llamado de apoptosia, es decir, de autodestrucción sistemática. ¿Por qué esta capacidad de autodestrucción? ¿Por qué ha sido seleccionada esta capacidad? Las células cancerosas se han liberado de la capacidad de autodestrucción. Las células cancerosas se reproducen por su cuenta, sin preocuparse por el organismo del cual son parte, ni por la fórmula genética que este organismo vehicula. Se puede entonces suponer que si el programa genético, cuya pureza está protegida por el muro de Weismann, si el programa genético no tuviera este mecanismo de suicidio, podrían las células degenerar rápidamente como si fueran cuerpos cancerosos. Por ello, todo organismo está condenado a la sexualidad y a la muerte. El azar ha permitido primero el intercambio genético, luego la simbiosis de células con una diferenciación funcional, luego la necesidad de protegerse contra la acumulación de errores en la reproducción del ADN. Esta
necesidad favoreció otras características, incluyendo la muerte del cuerpo individual. Ahora, ¿cómo ocurren las cosas? Bueno, voy a hablar de sexo en algún momento. Como fecundación externa, inseminación traumática, ritual amoroso. Miren, si hay un campo en el cual la naturaleza fue imaginativa, este es el sexo. Las estrategias del sexo son infinitas. En el agua todo parece simple. Machos y hembras pueden no encontrarse jamás. Es el caso de las medusas, los erizos. En un periodo preciso del año, los óvulos de las hembras se liberan, emiten una sustancia que atrae a los espermatozoides. Uno de esos espermatozoides fecundará el óvulo y el resultado será un huevo. Este modo de fecundación significa un verdadero derroche de células sexuales. Hay unos gusanos llamados Platinereis. Después de la danza nupcial, el cuerpo de la hembra truena así, ¡puf, pam! Y al tronar, libera los óvulos, mientras que el macho puede participar en otras danzas. Bueno, siempre participan en otras danzas. Hay un pequeño pez de agua dulce, la buvaria. La hembra no sabe, no quiere o no puede, da lo mismo, poner sus huevos si no es en el interior de un mejillón. Ama los mejillones esta hembra. El macho coloniza un mejillón. Luego invita a la hembra a seguirle hacia donde se encuentra este maldito mejillón, para que ponga sus óvulos adentro. Luego él echa su esperma adentro del mejillón. El mejillón se traga todo eso y se cierra, lo que dará a los huevos unas condiciones de protección óptimas. El tubo que sirve a poner los huevos en las hembras solo aparece si la hembra ve el mejillón. Si el tubo ha empezado a salir y que se quita al mejillón de la vista de la hembra, el tubo regresa y desaparece. Otro pez busca a su hembra, le tapotea sobre la panza con la boca, la hace poner, ella pone los huevos y él pasa por encima de los óvulos para echar su esperma. Con todos esos cuentos les estoy diciendo que no pasa nada, nada de nada, ni antes ni después. Yo no sé por qué dicen feliz como un pez en el agua. ¿Cómo van a ser felices estas pobres criaturas? No pasa nada. Ah, pero fuera del agua todo se complica. Y a veces es peligroso. La mayoría de los machos de las especies de animales terrestres tienen un órgano, el pene. Este órgano permite la intromisión de los espermatozoides en el cuerpo de la hembra. La fecundación se hará ahí adentro. El pene no es exclusivo de los animales terrestres. Algunos animales acuáticos practican también la copulación, como las ballenas, por ejemplo. Entonces, se impone la formación de una pareja para que haya todo ese circo. Y se imponen medios de seducción. Ahí les juro que los animales nos dejan perplejos. Les cuento algunas graciosidades. Los cabritos se aparean en julio. La gestación dura 5 meses. Así que los nacimientos deberían ocurrir en invierno. Si ocurrieran en invierno, este sería la muerte para los chicos, o el frío. Entonces, ¿qué pasa? El huevo fecundado solo se implanta en la mucosa uterina varios meses después, lo que atrasa el parto. Esperan. Los lobos generalmente son castos. En el grupo, solo una pareja legítima se reproduce. Se sabe cuál es por su comportamiento. Tiene la cabeza, la cola erguidas y a veces se le conoce por sus actitudes amenazantes. Entonces inhiben o impiden toda actividad sexual en los demás lobos. Eso se llama terrorismo sexual. Mientras tanto, nada más esta pareja es la que tiene actividad sexual. El pingüino emperador, macho y hembra, cantan en dúo. Y este canto será la memoria de la pareja, que les permitirá reencontrarse en una colonia de varios miles de individuos, de un año al otro. El grillo campestre se dedica a las justas sonoras.
El macho empieza por lanzar un canto de combate para atraer a otro macho. Este viene, el primer macho lo golpea, el vencedor se vuelve propietario del terreno, entonces solamente emite el canto de seducción para la hembra. Nos decimos sería más simple empezar por ahí, pero en esos asuntos del sexo nada es simple. Nos gusta hacernos nudos. Hay cuentos y cuentos. Les dije, este asunto del sexo me va a tomar algún tiempo. Entre muchas especies, las hembras no están de acuerdo y el apareamiento es muy violento. De su dama, luego venía el azac, la prueba, donde casi todo estaba permitido salvo el acto sexual en sí. Y el azac pasaba en la cama de la bella, entre sus brazos. El amante no irá más allá. El elemento esencial era el intercambio de corazones, factor de igualdad. Se imponía una tensión a la traducción carnal, porque se pensaba que el erotismo moralizador y reglado estaba en el orden de todas las virtudes. Este gran invento sentimental del siglo XII en el seno del mundo feudal permitió a las damas de ganarles a los valores de la amistad masculina, que eran antes propias de las hermandades guerreras. La amiga ya podía ser mujer, amiga. Antes la amistad era asunto de señores. Los aristócratas habían impuesto a una sociedad misógina la sobreestimación de sus cualidades, y de repente las cosas se pusieron a cambiar. El catolicismo no se preocupaba mucho de la emancipación de las mujeres y aún menos de valorizar su amor. En el apogeo de la civilización provenzal, las nobles damas garantizaron la vivencia de un tiempo manifiestamente anticristiano, que les permitió de acceder a un estado hasta entonces inesperado de familiaridad con el mundo viril. El amor siguió siendo la extensión al campo heterosexual de los valores propios a la amistad masculina. La cortesía conoció una rápida degradación en los siglos XIII y XIV debido al doble asalto de la Iglesia y del feudalismo. Luego, la cruzada contra los cátaros destruyó la civilización provenzal. Para los católicos, el erotismo cortés representaba una herejía. La ortodoxia cristiana se oponía a esta idealización amorosa. Y es para combatir la exaltación del sentimiento que se valorizó al matrimonio de amor, porque el sentimiento estaba extraconyugal en la civilización del amor cortés. Entonces, antes el matrimonio no se hablaba de amor, pero para luchar contra el amor extraconyugal de los caballeros corteses, se valorizó al matrimonio de amor, es decir, se utilizaron las propias armas del amor cortés. La inspiración erótica acabó por morir en principios del siglo XIV. Los temas de la poesía provenzal eran feministas, carnales, espirituales. Desde Petrarca hasta el neoplatonismo del Renacimiento se mantuvo en la aristocracia europea la asociación entre espíritu caballeroso e idea de amor. Las prácticas sexuales del folclore rural atestan de la permanencia del recuerdo de los trovadores. Y bueno, hasta los amantes actuales perpetúan su enseñanza, la enseñanza más profunda del amor cortés, según la cual el peor de los crímenes es hacer el amor sin el amor. Todo eso nos muestra que había mucha oscuridad, y sin embargo comienza a disiparse esta oscuridad. Se escribe más, hay literatura profana, estos escritos hablan cada vez más de mujeres, aparecen figuras femeninas que ya no son solo la alegoría de los vicios. La mujer ya no solo es la serpiente, el demonio. La figura de la Virgen toma a la vez autoridad y feminidad.
El matrimonio aparece entonces en el siglo XII entre los 7 sacramentos de la Iglesia. Algunos doctores dicen que es el más eminente de todos, ya que fue fundado por Dios mismo en el paraíso antes de la caída. Todo lo que sabemos de la condición de las mujeres en el siglo XII viene de los hombres, por supuesto. Son los que escribían. Son voces de hombres, y además hombres de iglesia, es decir, obligados a vivir en la castidad. Su ideal es el desprecio del mundo creado, cuyo Dios es un padre a la vez que un hijo único, nacido de una virgen. Los movimientos heréticos profesan hacia la sexualidad un asco aún más radical. Tienen la obsesión de la mancha. Y esta documentación concierne la nobleza. De las mujeres del pueblo ignoramos casi todo. El descrédito de las niñas parece haber llevado a su infanticidio en la época carolingia. A las niñas se les quitaba el seno un año antes de sus hermanos. Bueno, no hay mucho cambio. En Chiapas las niñas caminan al año y los niños hasta los 4 se descargan. Los trabajos del campo estaban estrictamente repartidos entre los sexos. El estatuto de la aristocracia laica se erige sobre la práctica de las armas. Son especialistas de la guerra, que no producen nada, que son alimentados por otros. Los mecanismos de reproducción de la clase dominante son, por supuesto, dinásticos. Para evitar que se degraden, se tuvo que modificar la estructura de parentesco, es decir, casarse entre sí. En estas estructuras, el papel mayor era de las estrategias matrimoniales. Para limitar las divisiones de sucesión, se trataba de casar a todas las hijas, cediéndolas a otra casa con una dote hecha de bienes muebles. Estas renunciaban a toda pretensión sobre las tierras. El patrimonio quedaba intacto para los hermanos, y para que no se lo dividieran, solo se casaba al mayor, y este será el sucesor, el procreador, el único tronco. Un infierno. Incluido el arte de amar de Ovidio, Juan Bautista. El tema es la historia del amor, no cómo amar. Mire, cuando hablé de la muerte, 4 semanas seguidas, era la historia de la muerte como la vieron los hombres en los diferentes campos del trabajo religioso, filosófico, antropológico, paleontología, todo. No había el arte de bien morir. Cuando hablé de la comida, la historia de la cocina, tampoco había el arte de bien comer. Estoy tratando de hacer historia, Juan Bautista, quizá para que entendamos el pasado en vista de poder portarnos bien nosotros mismos en el presente. Pero yo no doy consulta, no soy doctor en psicología, en cómo se sienten bien. Para eso hay gente. Bien. Mi ambición es que se pongan a pensar solos. Es decir, darles las armas nada más para que lo hagan por su cuenta. Vuelvo al medievo. En las casas aristocráticas hay una sola pareja procreadora. Es como en los grupos de lobos. En medio de un cuarto hay una cama. Hacia ella se conduce a la novia. Alrededor de ella ocurren las procesiones. Importantísima la cama. La cama no es un mueble ordinario. En él el hombre pasa la tercera parte de su existencia. Pero hay cama y cama. Es el símbolo de la relación conyugal, de la intimidad, el lugar de la vida privada en medio de la promiscuidad familiar. Las cortinas no son tan viejas. Aparecen tarde, siglo XVII, para transformarla en un espacio cerrado. Se escogen con cuidado los colores. En el pueblo dominan el verde y el rojo, que son signos de fecundidad y valores solares. Quien duerme sobre la espalda tendrá hijos anormales. Hay que dormir sobre el lado derecho para el hombre y el izquierdo para la mujer. La evolución de los comportamientos, a la vez que la transformación religiosa y moral, marcan rupturas. Se corre a los hijos de la cama de los padres, luego se les corre de su recámara, luego se corre a los hermanos de la cama de esas hermanas y hermanos, luego de su recámara. Pero la verdadera revolución, ¿sabe quién la traerá?
Otra vez, ni siquiera es la moral, ni la iglesia, ni las instituciones. Otra vez es la tecnología, el calentador, la chimenea, pues, que transforma la vida de todos. El amor a la cama lleva a las esposas abandonadas y los maridos engañados a denunciar esta pérdida irreparable. Tenemos textos: ha vendido hasta la cama, se ha llevado la cama. Cuando se habla así es que se pierde más que un mueble, se pierde el territorio de un destino común. La sexualidad de los hombres es esta estrategia matrimonial de los linajes que condena al celibato. Se vuelve entonces depredadora. Violan las mujeres del pueblo, dilapidan su dinero con las prostitutas muy numerosas entonces, consuelan eventualmente a las viudas, recurren a la amabilidad de las sirvientas. En la cortesía, los ritos amorosos son la exaltación de esta forma sofisticada de rapto que es la seducción. El poder, la independencia son asuntos de hombres casados. Pero la mayoría de los caballeros mueren célibes. En cuanto a las mujeres, muchas no encuentran marido. Las restricciones puestas al matrimonio de los varones desfavorecen el mercado matrimonial. Las que se quedan acompañan a sus tías o a las viudas en un pequeño convento. La iglesia propone un modelo de perfección femenina de 3 niveles: abajo el matrimonio, en medio la viudez, arriba la virginidad. Pero los laicos prefieren el ideal de casar a sus hijas. El destino normal de estas, pasados los 14 años, es de ser tomadas por un macho al cual sus parientes machos la han prometido. Los linajes practicarían la endogamia si no fuera por la iglesia. Pero como las exigencias de la iglesia son excesivas, sus prescripciones se vuelven inaplicables y todos los caballeros de una provincia son en los hechos primos. El impedimento parental de los matrimonios tiene por fundamento principal de legitimizar los divorcios. El hombre devuelve a la esposa con la cual estuvo casado 10 años porque apenas se dio cuenta de que era su prima. Estas prácticas chocan con la moral de la iglesia, pero como es acomodaticia, acepta a menudo disolver una unión pretextando el incesto. Todo esto restringe la libertad sexual de los varones a sus periodos de juventud antes de casarse. Luego conviene amar a su esposa, pero no demasiado. El marido demasiado ardiente es un fornicador. La condenación mayor golpea la infidelidad de la mujer, porque su adulterio pone en riesgo la transferencia de la herencia a unos intrusos, hijos de otro. Este peligro explica las actitudes masculinas hacia las mujeres, dominadas por el miedo, mucho más que por el deseo. Se temen a las mujeres. ¿Qué tal si van a otra parte a buscar su placer? Los caballeros las temen y el matrimonio evacúa la concupiscencia a la vez que desarma momentáneamente la mujer, volviéndola madre. Como la madre de Cristo, se exalta a la mujer noble como dama, es decir, como esposa, es decir, como madre. Irá de embarazo en embarazo y tendrá una posibilidad sobre 2 de morir pariendo. Pero es también la pieza maestra de los divertimientos. Con la resistencia de la ideología caballerosa, su resistencia a la aculturación eclesiástica, el amor cortés se vuelve la principal actividad lúdica. Permite evadir la cotidianidad con la inversión de las relaciones normales, porque las relaciones normales son el hombre arriba y la mujer abajo. En el amor cortés es el hombre que se pone a servir la mujer que está puesta arriba. El juego es invertir la relación social normal. Y además desafía a la iglesia y a los linajes y a las prohibiciones de la moral matrimonial. Su regla es que un joven caballero célibe escoja una dama, la esposa de un señor, nada de una dama casadera. No, la esposa bien casada, legítimamente casada de un señor, sino que chiste.
¿Para qué? Para servirla vasalmente. La dama no es jamás tomada por la fuerza y se da progresivamente. Su posición, rodeada de homenajes, deseada, parece ser de superioridad, pero es un juego de hombre. El señor, su marido, se sirve de ella para mejor controlar al grupo de jovencitos de su casa. Se trata de deseos masculinos. Más aún que el matrimonio, la cortesía hace de la mujer noble un objeto. Sin embargo, la igualdad empieza a establecerse en otro plano, fuera de la pasión, en el amor de la pareja. La Iglesia privilegia el acuerdo de las voluntades, el consentimiento mutuo, proclama que hombre y mujer son iguales, es decir, esta Iglesia que quiso de todas sus fuerzas poner freno al deseo, finalmente llega al resultado contrario. Mientras que el amor cortés, en apariencia liberador, transforma a la mujer en objeto, la Iglesia conservadora privilegia la igualdad entre hombre y mujer, el sentimiento mutuo y el amor de la pareja. La Iglesia es la creadora finalmente de este nuevo amor espiritualizado entre iguales. El consentimiento mutuo proclama que somos iguales. Los poetas progresan hacia la idea de que la unión de los cuerpos solo es perfecta si amor se encuentra con Venus. No solo es amor, es físico y es espiritual. Bueno, esto era lo legítimo. ¿Y qué pasaba en el campo de lo ilegítimo? En la prostitución. Voy a dar un salto para atrás, nada más posible en la radio, en el cine. Voy a volver a Roma. Entonces no las llamaban sexoservidoras, las llamaban lobas. Roma debe su fundación a una loba. Todos tenemos en la memoria la imagen de la bestia salvaje alimentando a Rómulo y Remo. Sin embargo, desde la antigüedad, los historiadores trataron de racionalizar el mito. Detrás del mito había una realidad mucho más trivial, la de los bebés abandonados. Y solo deben su salvación a la leche de una mujer apodada Lupa, es decir, loba. La llamaban así los pastores con los cuales ella se prostituía. Los antiguos asimilaban la obscenidad de las prostitutas con el olor y la rapacidad del lobo. Y de esta asimilación quedó el nombre del antro romano, el lupanar, es decir, casa de las lobas, es decir, el burdel. El siglo III AC es la fecha de las guerras llevadas en Italia del Sur, que pusieron a los romanos en contacto con las costumbres griegas. Y tenemos varios episodios de peleas nocturnas contadas por el Tito Livio, que atestan de la existencia de barrios calientes en la ciudad desde los primeros siglos de su existencia. La Roma y los lupanares. Las características de la prostitución eran sensiblemente los mismos en Grecia y en Roma. Pero los romanos echaron sobre los griegos la responsabilidad de su influencia en relación con las costumbres marginales. La existencia de las prostitutas en la ciudad antigua estaba querida voluntariamente por los legisladores. ¿Por qué? Para dar placer a los hombres honestos, ya que los cuidados de la casa y la procreación de los niños estaban reservados a las esposas legítimas y a las concubinas. Como en Grecia, las prostitutas romanas tenían por función principal la de preservar la familia, evitando a los hombres los peligros del adulterio, empujándolos más bien hacia los placeres sin consecuencia. 1 hora, 2 horas, un día es mucho mejor que tomar una
amante que lo haga gastar sus bienes, bueno, a la vez para proteger a las jovencitas y los niños de nacimiento libre de las violencias de la frustración sexual de los señores. Solón, por ejemplo, fue alabado en Grecia por la medida democrática y saludable de instalar en el siglo VI AC en Atenas a casas de citas, protegiendo así la castidad de las mujeres y niños libres. En el siglo II AC, Plauto escribe: nadie te impide ir con los proxenetas con tal de no partir tu territorio privado, que no toques a una mujer casada, una viuda, una virgen, un jovencito o un niño de nacimiento libre. Y el mismo San Agustín afirma: si prohíbes la prostitución, reducirás la sociedad al caos por su lujuria insatisfecha. Así que ni los romanos ni los griegos ponían prohibiciones morales a la frecuentación de las casas